Hola a todos, hoy vamos a ver los tipos y partes de la vivienda romana y griega. Y vamos a comenzar con la vivienda en Roma. Las primitivas viviendas de los romanos, construidas sobre cimientos poco sólidos, eran barracas de planta rectangular o redonda con un techo de barro y paja y sin otras aperturas que la puerta. Con la invasión etrusca se impone el modelo de casa propio de esta civilización, que es de planta rectangular y de una sola habitación, el atrium, con una apertura rectangular en el techo denominada compluvium, en pendiente hacia el interior para que salga el humo, entre la luz y caiga el agua de la lluvia, que se recogía en un aljibe denominado impluvium, que se hallaba debajo del pavimento. El atrio servía de cocina, de comedor, de dormitorio y de templo doméstico, pues en él se celebraban los cultos domésticos frente a un altar denominado lararium, con las imágenes de los antepasados, los lares. Toda la vida familiar se desarrollaba en esta parte. Este recinto fue ampliándose poco a poco, dando lugar a la casa propiamente dicha, la domus. Ahora vamos a hablar de la domus. La puerta de entrada y anua se situaba en la mitad del pasillo, que comunicaba a la calle y al atrio. El vestíbulum era la zona anterior a la puerta, donde se situaban unos bancos para que se sentaran las visitas y los clientes en espera de ser recibidos. El atrio dejó de ser el centro de la vida familiar y quedó como una antecámara grandiosa, profusamente adornada, donde el señor, el paterfamilias, recibía a los clientes y donde se hallaba el lararium. En torno al atrio se hallaba una serie de dependencias, las tabernas o tiendas, en los ángulos de la casa, con aperturas independientes al exterior. También se situaban ahí los cubícula, es decir, las habitaciones para dormir, con apertura no ya al exterior, sino al atrio. También podemos encontrar la biblioteca o el triclinium, que era el comedor que se hallaba frente a la puerta de entrada a nivel del tablinum, es decir, del despacho. Por un vestíbulo se pasaba del atrio al peristilum, que era el patio o jardín rodeado de un pórtico de 2 pisos, generalmente sostenido por columnas. Junto al jardín o peristilum había numerosas dependencias más lujosas y amplias, otros cubículos para dormir, la culina o cocina y el balnearium, que era semejante a las termas de la época imperial, así como la despensa o la exedra. Ahora vamos a hablar de la ínsula. A partir de las guerras púnicas, en Roma se vio la necesidad de multiplicar las viviendas debido a la afluencia de campesinos que acudían a la urbe para buscar medios de vida que no hallaban en su medio rural. Como no se disponía de suelo suficiente, se hizo necesario construir en altura, y así aparecieron numerosas manzanas de casas de alquiler insular que llegaron a alcanzar más de 20 metros de altura, unos 6 o 7 pisos. Tenían grandes balcones exteriores y se accedían a los pisos por escaleras también exteriores. La planta baja de esas ínsulas servía de vivienda a una familia rica o estaba destinada a tiendas o talleres, y los pisos superiores se dividían en numerosos apartamentos pequeños, con ventanas al exterior, sin cristales generalmente, donde se hacinaban las familias para helarse en invierno y sofocarse de calor en verano. Estas casas de alquiler estaban construidas muy deprisas y con materiales muy débiles, por lo que se derrumbaban e incendiaban con suma facilidad. Otro tipo de vivienda, además de la vivienda primitiva,
La domus o las insula era la villa, o villa en latín. Los romanos adinerados solían tener en sus fincas dos edificios, cuya estructura y lujo dependía de la explotación agrícola en la que se ubicase. Una era la villa rústica, que era una especie de granja para la explotación agrícola destinada a los trabajadores, al ganado y al almacenaje de los frutos. Y por otro lado estaba también la villa urbana, destinada al dueño de la hacienda como casa de recreo en pleno campo y construida en un lugar privilegiado. Estas villas urbanas destacaban por su elegancia y ostentación.